Buenos días, el día de hoy mi compañera Michelle Castro y mi persona Catherine Acuña le venimos a explicar la teoría del gen egoísta desde una perspectiva físico-química. Bueno, en la tabla de contenidos encontramos con una breve introducción, qué es el gen egoísta, los aspectos físico-químicos claves que se dan en ella, una pequeña conclusión y sus referencias bibliográficas. Bueno, a manera de introducción se tiene que el concepto de gen egoísta, propuesto por Richard Dawkins en 1976, sostiene que los genes son los verdaderos unidades de selección natural y que los organismos existen como vehículos para su propagación. Esto desde una perspectiva físico-química y desde el comportamiento egoísta se explica por las propiedades moleculares del ADN que permiten a ciertos genes replicarse con mayor eficacia, expresarse más fácilmente y por lo tanto perpetuarse en el tiempo. La evolución no solo depende de la biología, sino también de la química que sostiene la vida. Aunque tradicionalmente se entiende que la evolución como un proceso biológico está basado en la selección natural de rasgos favorables, en realidad sus fundamentos son un poco más profundos y se encuentran dados por la fisicoquímica. Bueno, los genes son las unidades fundamentales de la evolución y actúan de manera egoísta en el sentido de que buscan su propia replicación y perpetuación, incluso si esto no beneficia directamente al organismo que los porta. En lugar de ver al individuo o a la especie como el nivel principal de selección natural, los genes son entidades que se replican y compiten para prevalecer en generaciones futuras. El egoísmo del gen no implica conciencia, sino que hace referencia a su tendencia a poder maximizar su propia reproducción, aunque ésta pueda ser beneficiosa o defectuosa para el organismo. Sus bases científicas están dadas por la selección natural que actúa sobre las variaciones genéticas. Los genes que se replican eficazmente tienden a prevalecer y los organismos son vehículos temporales, mientras que los genes son eternos replicadores, o sea, se los pasan a sus generaciones futuras. Desde el punto de vista físico-químico, el egoísmo de un gen se traduce en su ventaja replicativa molecular. Desde el punto de vista físico-químico, el egoísmo del gen se puede explicar como el resultado de la estructura molecular, la estabilidad química y además la capacidad de replicación que posee el ADN. Este favorece que se persistan ciertas secuencias genéticas a través del tiempo. Por último, sus aspectos físico-químicos claves están dados por la estabilidad química del ADN, la eficiencia en la replicación, la interacción moleculares reguladoras y por último la selección molecular y autorreplicación. Bueno, muy bien. Ahora hablaremos más a profundidad sobre cada uno de estos incisos mencionados por mi compañera. Primero, como ya lo había mencionado, la estabilidad química del ADN. Bueno, la estructura del ADN, descubierta por Watson y Crick en 1953, se basa en una doble hélice unida por enlaces fosfodiéster y estabilizada por puentes de hidrógeno entre bases nitrogenadas. Esta arquitectura le da al ADN una gran resistencia y durabilidad. Desde una perspectiva físico-química, esta estabilidad representa una ventaja evolutiva, ya que le permite que los genes se conserven con menos errores a lo largo del tiempo. Los genes más estables, por su composición química, tienen más posibilidades de mantenerse y heredarse, lo cual se interpreta como un comportamiento egoísta en términos de permanencia. Ahora bien, tenemos la eficiencia en la replicación.
La replicación del ADN depende de enzimas como el ADN polimerasa, que copian la información genética y algunas secuencias son replicadas más eficientemente que otras debido a su estructura molecular. Esto les permite multiplicarse con mayor rapidez y fidelidad. Estos genes, al reproducirse más eficazmente, tienden a predominar sobre otros. Desde el punto de vista físico-químico, no es que tengan intención, sino que poseen una ventaja estructural que les permite difundirse más ampliamente, comportándose como si buscaran su propia propagación. En resumen, podemos decir que la química del ADN le da a ciertos genes una ventaja estructural para mantenerse en el tiempo, como si fueran más fuertes. Ahora bien, las interacciones moleculares reguladoras. La expresión genética está regulada por proteínas que se unen a regiones específicas del ADN llamadas promotores. Algunos genes tienen promotores con mayor afinidad química por estos factores de transcripción, lo que hace que se activen y expresen con más facilidad. Esto le da una clara ventaja en términos de producción de proteínas y funcionalidad dentro del organismo. En este sentido, se podría decir que estos genes son más visibles o más activos y eso incrementa sus posibilidades de conservarse en la evolución. Bueno, ahora luego de mencionar las interacciones moleculares reguladoras, seguimos con la selección molecular y autorreplicación. En estudios de laboratorio se han desarrollado moléculas de ARN capaces de replicarse por sí mismas. Algunas variantes mutadas resultaron ser más eficientes que otras y por ello comenzaron a dominar la población molecular. Este tipo de selección natural no depende de organismos vivos, sino más bien de propiedades o estas propiedades químicas como la capacidad que tienen de autocopiado. Estas observaciones muestran que incluso a nivel molecular, antes de la existencia de las células, ya se presentaba una forma de competencia química, donde la estructura más eficiente prevalecía. Bueno, esto nos da un ejemplo claro sobre la selección natural desde la química, ya que podría ser un ejemplo de la competencia que tendrían estas entre sí. Ahora muy bien, como conclusión, podemos concluir que un gen egoísta o el egoísmo de un gen desde un enfoque físico-químico no implica intención, sino eficiencia estructural, genes con mayor estabilidad, replicación más eficiente y mejor interacción con la maquinaria celular tienen más posibilidades de persistir y expandirse evolutivamente. Esta ventaja química explica por qué algunos genes predominan sobre otros. Es decir, simplemente están mejor diseñados para sobrevivir en este entorno molecular que algunos otros y por ello prevalecen en la evolución. Por último, tenemos nuestras bibliografías de donde sacamos todos nuestros temas de la exposición. Muchas gracias.